Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Cada vez veis que vamos cambiando de plano, esto se llama innovar. Algunos de vosotros habéis escrito diciendo que en el vídeo anterior dedicado a la pintura no comentaba libros. Bueno, pues como lo he dejado para este programa, porque como vamos a hablar de escultura y relieve, y algunos de los libros que yo quería dar, pues precisamente están relacionados con el relieve, para no estar repitiendo los mismos, pues lo hago ahora, ¿no? Espero no olvidarme al final. Como siempre, empezamos hablando de arquitectura, esa concepción de la geografía que condicionó la naturaleza, la forma de pensar de los antiguos egipcios y de cómo plasmar esas formas plásticas, ¿no? Por medio de objetos materiales como la piedra o el barro y construir edificios. Veíamos algo parecido en la pintura cuando comentaba que la pintura es como una suerte de jeroglíficos que se van completando y van interactuando con la propia escritura, en donde vemos imágenes que marcan un poco el sentido de esos textos. Es como una especie de cómic. Veíamos también cómo la interacción de los colores, de las formas, hacía que todo tuviera muchísimo más movimiento que esa idea tradicional y absurda y ambigua del hieratismo que se ha dicho en relación al arte egipcio, ¿no? Yo cuando recuerdo que empecé a estudiar arte egipcio en el colegio, lo que era EGB, fijaos la edad que tengo, el hecho que decía, no, el arte egipcio, un arte hierático, un arte sin movimiento, digo, bueno, pues es que estos no se han enterado de la misa a la media de lo que han estado viendo en algún museo o en alguna tumba, etcétera, ¿no? Vamos a ver esculturas de todo tipo. Quizás cuando hablamos de Egipto pensamos en la grandiosidad de los colosos de Abu Simbel, la cabeza de Userkaf, por ejemplo, que es la primera gran cabeza de una estatua de un rey en Egipto, más allá del tamaño natural. Vemos, por ejemplo, también las tríadas de Micerinos, que son unas obras maravillosas que pueden utilizarse como un elemento prototípico y arquetípico de lo que va a ser la escultura a lo largo de toda la historia de Egipto, porque tiene esos elementos, ¿no? Lo comentábamos el otro día, la pierna izquierda de Micerinos, del hombre, avanzada un paso, la pierna izquierda de las mujeres avanzada pues un poquito menos, por esa sensación de movimiento hacia el más allá, y lo vamos a ver en muchas esculturas como estas partes que unen las piernas o que unen los brazos, no es como en el arte renacentista, que tienen un brazo levantado, y a lo mejor algunas esculturas griegas también se utilizaba una especie de bloque, se dejaba un bloque de piedra para unir el brazo con el cuerpo, por ese miedo que había, ¿no?, a que se rompiera la extremidad. Bueno, pues los antiguos egipcios lo que hacían era dejar sólida esa parte de las extremidades que unía ambas ellas, por ese miedo, ¿no?, por ese miedo de que la figura se rompiera y perdiera el carácter mágico que tenía la figura de estar representando al difunto, de estar representando al soberano. En la escultura vamos a ver muchos elementos que veíamos en la pintura. Tenemos en pantalla la imagen de una de las esculturas de bulto redondo más conocidas de la historia del arte, ¿no?, que son Rahotep y Nofret. Fijaos el primer detalle, el color de la piel de él y el color de la piel de Nofret, de la mujer, ¿no? Ella es de color amarillo y él es de color más oscuro, ¿no? Podríamos decir que él, bueno, pues él está bronceado porque ha salido al sol y bla, y la mujer ha estado en casa. No tiene nada que ver. Son conceptos mágicos, conceptos seguramente religiosos que se nos escapan, pero lo cierto, o un convencionalismo artístico, y no tenemos que darle más explicaciones. El hombre era más rojizo y la mujer más amarilla, y punto pelota. Pero vemos que es algo que aparecía también en la pintura, ¿no? Esta escultura también nos marca otro detalle. Las esculturas estaban pintadas. Han llegado hasta nosotros muchos relieves, muchos edificios
Mira, no lo comenté cuando hicimos el vídeo de arquitectura, que las paredes de los templos estaban todas pintadas con colores. Eso es un detalle que llama mucho la atención ahora, ¿no? Cuando intentamos hacernos una idea de cómo debían de ser esos edificios tan grandiosos como las catedrales del románico, del gótico, con esas fachadas llenas de colores tan espectaculares y que nos ayudarían un poco a entender, ¿no?, la forma de pensar de los antiguos egipcios. Pero en estas esculturas de Rahotep y Nofret lo vemos muy bien, ¿no? Él aparece de color rojizo y ella aparece de un color amarillo. Fijaos en la inscripción que aparece detrás, en el respaldo del trono, de la silla de Rahotep, que era, bueno, miembro de la familia del rey Keops, de la cuarta dinastía. Estamos hablando pues hace unos más de 4500 años. Bueno, pues aparece su nombre, sus títulos, y si vemos la pintura en el respaldo de la silla de Nofret, vemos el nombre de Nofret, y al final ese, lo estoy marcando con un círculo, ese determinativo que en forma de mujer nos está diciendo que esos ideogramas que hay antes pertenecen a una mujer, a un nombre. En cambio, si volvemos a la inscripción de la silla de Rahotep, vemos que no hay un nombre, no hay un determinativo, un ideograma de un nombre que nos diga que esos jeroglíficos pertenecen a un nombre. ¿Por qué? Porque el propio Rahotep es el ideograma, el determinativo que podría explicar esta falta. Vemos cómo, pues eso, las figuras interactúan entre sí, ¿no? Hay una escultura absolutamente clásica que yo lo he repetido 1000 veces en algunas conferencias y que ahora yo creo que por primera vez lo comento aquí en un vídeo, y es una escultura descubierta en Tanis de Ramsés II niño, protegido por un enorme halcón, como vemos ahora en la pantalla. Esto en realidad, que podríamos decir, mira qué bonito, mira qué hermoso, una figura de un niño con una rama en la mano y protegido por un halcón. Bueno, esto en realidad tiene un significado mágico increíble. Es un jeroglífico, pero un jeroglífico como los de los crucigramas de hoy. Es decir, se está formando el nombre de Ramsés desde un punto de vista mágico. El disco solar que tiene en la cabeza se dice Ra. Niño, que es la representación infantil de Ramsés II en esta escultura, se dice Mes. Y la ramita que tiene en la mano izquierda es Ses, Rameses. Lo que tenemos ahí es el nombre de Ramsés escrito con jeroglíficos gigantes. Fijaos qué bonito, como una escultura que podríamos decir desde el punto de vista estético es esto, tal, cual, no sé qué. No, en realidad es el nombre del soberano. Y ejemplos como estos los vamos a encontrar a cientos en el arte egipcio. Hay una escultura que a mí me chifla, ¿no?, que está precisamente en el Museo del Cairo junto a la de Rahotep y Nofret. Es la de un enano de la corte de Keops, que se llamaba Seneb. Le vemos en esta escultura junto con su mujer. Vemos una vez más que él aparece de color dorado, marroncito, y ella de color amarillo. Bueno, fijaos cómo el escultor, para suplir el defecto físico de Seneb, con unas piernecitas cortas, nos lo tenemos que imaginar, no le va a dejar ahí sentado con esas piernecitas cortas, lo que hace es colocar a los hijos del matrimonio delante de él. Es una composición absolutamente maravillosa y que nos ayuda a pensar una vez más que, aparte de ese significado mágico que tenía el arte en el Antiguo Egipto, había una estética y un detalle mejor dicho, una intención de agradar a la vista, seguramente también para esa eternidad, pero también para el presente, porque Seneb, cuando vio la escultura, nos tenemos que imaginar que, bueno, pues podemos pensar lo agradable que le debió de resultar este hecho. ¿Cómo trabajaban los escultores? Pues nos tenemos que imaginar talleres, hasta nosotros han llegado algunos, sobre todo de la época de Amarna, de la época de Akenatón, a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, y ahí conservamos este busto de la reina Nefertiti, suponemos que es ella o alguna de sus hijas, pero que debió de ser un molde
a partir del cual se hicieron otras esculturas. Seguramente de aquí nació el famosísimo busto de la reina Nefertiti, que hoy se conserva en el Museo de Berlín. Vemos como este molde de piedra dura lo que hace es marcar con unas líneas muy delgadas las formas principales de los ojos, de la nariz, la simetría del rostro, etc. Son detalles que luego se repetirían casi en serie en esculturas parecidas que no han llegado hasta nosotros, o por lo menos de forma fragmentaria no han llegado ni siquiera a nosotros, ¿no? Y solamente conservamos ese busto del Museo de Berlín. ¿Cómo trabajaban esta piedra? Pues realmente, si hacemos caso a las pinturas, como esta pintura de la tumba de Rechmira, pues empleando cinceles de metal y mazos de madera. Aquí vemos una representación de cómo era el trabajo en esculturas de granito, que es una piedra terriblemente dura, porque mucha gente dice, no, es que no podían hacerlo con cinceles de cobre, porque el cobre es muy blando. No, perdona, a ti te meten un tajo con una espada de cobre endurecido y te arranca la cabeza, ¿no? O sea, hay mucha ignorancia. La gente se cree que el cobre es como el cobre de los cables. No tiene nada que ver, ¿eh? El cobre endurecido, bien tratado, es cierto que ofrece poca resistencia porque es muy endeble y se acaba gastando rápido, pero si tú tienes una infraestructura, una intendencia para poder fabricar muchos cinceles de cobre, ir sustituyéndolos, afilándolos, etcétera, en una cadena de trabajo bastante interesante, pues puedes hacer cosas como las estatuas de Kefren, ¿no? Porque la gente confunde la dureza y la resistencia, ¿eh? O sea, quizás un trozo de diorita te dan un golpe con ello y te abren la cabeza, pero tú coges un trozo de diorita y lo tiras a un suelo de piedra y lo más probable es que se parta en dos, ¿eh? Porque es relativamente poco duro, ¿eh? Me gustaría hablar de los materiales y sobre todo del color. Las esculturas que han llegado hasta nosotros nos las tenemos que imaginar pintadas, antes lo decía, ¿no? En pantalla tenemos a Kefren, la escultura de diorita de Kefren. La diorita es una de las piedras más duras trabajadas por los antiguos egipcios. Es una piedra que se ha trabajado desde la antigüedad hasta prácticamente nuestros días. La trabajaron los egipcios, la trabajaron los sumerios de una manera coetánea, la trabajaron los romanos, los griegos, etc., ¿no? Es una piedra muy dura que permite pues, estéticas y una textura al igual que el granito, la graubaca o la cuarcita, que es la piedra más dura que había en Egipto. Mucha gente dice que la diorita es la piedra más dura. No, la piedra más dura en Egipto era la cuarcita, como los colosos de Memnón gigantescos que hay a la entrada del templo de Amenofis III en Luxor, en la orilla oeste de Luxor. Este tipo de piedras permiten, como digo, pues después de un pulido muy exhaustivo, pues una textura pues muy delicada, ¿no? Como vemos en la figura de Kefren, donde parece que la piel es realmente eso, piel, ¿no? Y aunque tenga esos colores oscuros, blancos, y se vea que es piedra, dan ganas de acariciar el rostro del faraón para poder disfrutar del tacto de esa figura, ¿no? Pero bueno, es quizá, como digo, esta escultura de diorita de Kefren, alguna de las más hermosas, que nos la tenemos que imaginar pintada, al igual antes no lo comenté, retomo aquí un poco las fotografías de Rahotep, con esos ojos de cristal que le dan una vida increíble. Hay una anécdota de cuando aparecieron estas esculturas en su mastaba de Meidum, el egipcio que accedió a la cámara funeraria, quitó el último bloque de piedra e iluminó con la lámpara el rostro de Rahotep y de Nofret, se llevó el susto de su vida porque pensaba que estaba delante de dos personas vivas, ¿no? De ahí la magnificencia y la grandiosidad del arte egipcio en este sentido, ¿no? Que nos ayuda a conocer un poco el hecho de la viveza y de la magia que rodea la estética de estas figuras. Principalmente los temas de las esculturas no hay temas de conjunto, es decir, podemos ver
parejas, como sucede con Rahotep y Nofret, pero no hay esculturas más allá de una familia, es decir, no hay escenas como podemos ver en el Renacimiento, de grupos escultóricos o en el Barroco, etcétera, ¿no? Los pasos de Semana Santa, esto no hay esculturas de ese tipo, ¿no? Son esculturas individuales que ofrecen personajes, aspectos de personajes privados, hombres o mujeres, niños y niñas, que, bueno, pues de una manera, hay que pensar que estas esculturas estaban hechas para estar en la tumba, no para estar en una hornacina en el palacio, ¿no? Que a lo mejor también, pero como no han llegado hasta nosotros detalles de esas figuras, pues el aspecto sagrado lo tenemos que circunscribir a la tumba o a los templos, porque en los templos también se colocaban esos enormes colosos, como vemos ahora aquí en la entrada del templo de Luxor, construido esta parte por Ramsés II, donde vemos varios colosos de este faraón delante de los pilones, ¿no? Delante de esa representación que veíamos en el primer capítulo dedicado al arte, relacionado con esos aspectos de la geografía del valle del más allá. La mayor parte de las esculturas, como digo, pues son esculturas individuales de personajes en donde aparece, bueno, pues aquí sí que tenemos que decir esa idea de frontalidad, porque si la pintura o el relieve se caracteriza más por esas posiciones de perfil, con posturas absolutamente antinaturales, de la cabeza de perfil, el cuerpo de frente, las piernas de perfil, las manos y los brazos como Dios lo dio a entender. Bueno, pues esas formas no entran dentro del mundo de la escultura, ¿no? Y esa postura frontal permite la máxima claridad, porque también tú estás viendo la figura en su conjunto, porque la puedes rodear, ver por delante y por detrás, pero no permite también pues, esos detalles, ¿no? tan móviles que podemos ver en otras representaciones. Aquí sí que podríamos decir que algunas esculturas, no todas, algunas esculturas sí que pertenecen a ese hieratismo o ese conservadurismo pues más estricto, ¿no? Pero aún así muestran lo que hemos dicho siempre, ¿no? Elementos que nos ayudan a perpetuar esa idea de eternidad en lo que se está realizando, ¿no? Hay algunas esculturas muy conocidas, ¿no? Como el escriba, por ejemplo, el famoso escriba Morgan que vemos ahora en pantalla, o el escriba del Museo del Louvre, en donde aparece sentado, dispuesto con la mano derecha a escribir en el papiro. Yo leí una vez una interpretación, ¿no? Que el escriba estaba atento a las palabras de su señor, que iba a comenzar a dictar el texto que tenía que poner sobre el papiro, bla, 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 bla. Bueno, nos podemos imaginar una idea en este sentido, ¿no? Pero realmente lo que está ofreciendo esa escultura de un escriba es el trabajo que desarrollaba en esta vida. Si esta escultura es colocada en una tumba, lo que nos hace pensar es que ese individuo, por desgracia no conservamos el nombre de estos escribas, bueno, pues desempeñó el trabajo de escriba, que era uno de los más importantes, un funcionario muy importante en la corte, y quería, bueno, pues vivir eternamente con la idea de ese trabajo. Si hablamos de los relieves, tendríamos que repetir muchos aspectos de las tumbas, ¿no? De las pinturas de las tumbas. En este bajo relieve, por ejemplo, de la tumba de Ptahhotep en Saqqara, que es, no lo voy a comentar aquí, pero es el mismo relieve en donde aparece el famoso Ebe marcianito en la parte inferior, que en realidad es un jarrón, no tiene nada que ver, pero bueno. Veis a la derecha cómo esa perspectiva hace que la mesa de ofrendas pues aparezca como si fuera todo un montón de objetos de todo tipo, ¿no? Ahí estoy viendo lotos, ahí estoy viendo panes, ahí estoy viendo piernas, estoy viendo frutas, estoy viendo absolutamente de todo, ¿no? Como si lo hubieran tirado ala, ahí ha caído. Sobre la mesa vemos una especie como de elementos estirados, ¿no? Que son en realidad panes, ¿no? Panes que tenían esa forma de barrita, pero que aparecen abatidos, levantados para que se puedan observar correctamente, ¿no? Esto os remito un poco al vídeo anterior
de la pintura, en donde explicaba perfectamente cuál era el significado de esto. Pero también vemos en relieves, son bajorrelieves como estos que vemos en una tumba de Saqqara, la tumba de Mehu, vemos bailarinas. Una vez más se repite la misma estética, la misma forma de movimiento que veíamos en las pinturas, ¿no? Las figuras de la izquierda dando palmas, las bailarinas con ese mechón de pelo enorme, una coleta del que cuelga una bola, a partir de la cual nos tenemos que imaginar que harían movimientos para hacerlo mucho más hermoso, mucho más estético. Bueno, pues todo eso tenemos que asimilarlo a este tipo de relieves, ¿no? Los temas que aparecen sobre todo en las tumbas del Imperio Antiguo, que es donde vamos a encontrar más relieves, bajorrelieves, es un relieve muy sutil, son elementos que luego se repiten posteriormente a lo largo de la historia de Egipto, es decir, procesiones de oferentes, es decir, reconstrucciones de la vida cotidiana del difunto. Pues si era un alto funcionario, si era un visir, si era un escriba, trabajando precisamente en esas funciones, en esas labores, controlando el ganado, controlando la cultura, y también el hecho de que nos vemos un poco atraídos por la naturaleza, ¿no? Antes decía, ¿no?, que los egipcios no eran dados a representar paisajes. En cierto modo sí y en cierto modo no, es decir, no hay pinturas o relieves de paisajes. Sí que hay relieves, por ejemplo, bajorrelieves o pinturas donde se nos ofrece un paisaje, pero es el escenario en donde tienen protagonismo especial y lo ocupan absolutamente todo personas, ¿no? Vemos aquí a unos pescadores que están trabajando en sus tareas diarias, vemos una descripción muy detallada de todo tipo de aves, de todo tipo de plantas, de todo tipo de peces, que nos recrean un poco ese paisaje natural que tenían los marjales del Nilo hace siglos. Y esto es una forma de recrear, ¿no?, de recrear el tipo de escenarios que tenía el difunto en vida. Para ir acabando, lo decía antes al principio, me gustaría recomendar dos libros, ¿no? Uno de ellos lo comenté en el primer vídeo, Cómo leer el arte egipcio, de Richard Wilkinson. Bueno, pues fijaos que es una combinación de ideogramas, de jeroglíficos con formas plásticas, es decir, pintura, escultura y arquitectura, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar el ideograma de un gato, el ideograma de una entrada, el ideograma del horizonte de un campo, del loto, de un animal, etcétera, con respecto a las representaciones artísticas que aparecen en pinturas, en relieves o en la arquitectura, ¿no? Y nos hace pensar, nos ayuda a pensar que realmente eso es algo que interactúa, que está totalmente imbricado, que la escritura y el arte en muchas ocasiones es lo mismo. Hablaba también en otro momento de Henry George Fisher, ¿no?, que es por quien yo me enamoré de la interpretación mágica y simbólica del arte egipcio. Hay un libro que por desgracia no está traducido al castellano, pero está en francés, es fácil de leer, bueno, pues si sabes francés lo puedes leer, ¿no?, que se llama La escritura y el arte del Antiguo Egipto. Y en él marca las pautas para poder entender todo lo que os he contado en estos 3 vídeos. Yo creo que es la mejor referencia que conozco en este sentido. Por desgracia, digo, no está traducido al castellano, pero si podéis leer francés o hacer el esfuerzo, merece la pena, porque es absolutamente maravilloso. Y quería acabar con un libro espectacular, que a mí me ha gustado mucho, es bastante reciente, está escrito por una egiptóloga española, María Rosa Valdesogo Martín, El arte egipcio, cómo interpretar y comprender la obra plástica del antiguo Egipto. Y que, bueno, pues es absolutamente maravilloso el hecho de cómo podemos interpretar esas formas según el contexto de la pared, de las figuras, del propio espacio en el que se ubica dentro de la tumba o del templo,
vemos cómo el arte en el Antiguo Egipto es algo mucho más complicado, pero esa complejidad relativa lo convierte en algo mucho más cercano y en algo mucho más maravilloso. Por eso, me quedo con estas referencias. Hay bibliografía muy abundante también en el libro de María Rosa Valdesogo, que, insisto, os va a ayudar a conocer y a disfrutar un poquito más el arte egipcio. Recordad que aparte del canal de YouTube, dentro de La Pirámide, tenéis los podcasts en Podium Podcast y en nachoares.com, que os va a ayudar también a conocer un poquito más la historia de Egipto, mi gran pasión. Nos seguimos viendo, hasta pronto.